¿Es verdad que podemos curarnos con la mente? Sí, pero también es cierto que podemos enfermarnos con nuestra mente también. Ambas son ciertas. Hoy es el tema que nos compete con nuestro gran amigo Calixto Herrera, médico inmunólogo que se ha especializado en el tema de programación neurolingüística y todo lo que tiene que ver con espiritualidad. Calixto, me encanta verte. ¿Cómo estás? Igualmente para mí es un gran placer estar aquí contigo, mi amor, y poder compartir estas vivencias y experiencias con toda la gente que te ve y te sigue. Gracias por hacer parte de esto. ¿Qué tan cierto es estas dos afirmaciones que acabo de lanzar? Enfermarse es responsabilidad de la mente, curarse también es algo que podemos hacer con la mente. O responsabilidad de pronto es una palabra muy fuerte, pero ¿lo podemos hacer con nuestra mente ambas cosas? Comencemos por decir que el universo es mental, ¿sí? Todo lo que yo percibo es a través de mi cerebro y eso estructura algo que llamamos mente. Entonces yo en este momento podríamos estar soñando en la mente de Dios, del universo, como lo queramos llamar. Y esto es una ilusión aparente, esto es luz simplemente desde el punto de vista de la física. Entonces, en ese orden de ideas hay una gran capacidad de nuestra mente, porque esta mente, los estados de ánimo, los sentimientos, los choques, los psicobiochoques que tenemos, afectan esta estructura de nuestra mente. La interpretación de la realidad nos genera un pensamiento, luego un sentimiento y luego una emoción que se apodera de nosotros y que perdura más en el tiempo. El pensamiento no lo vemos, lo que sentimos de eso lo expresamos, pero el sentimiento es algo más profundo. Entonces, todos tenemos altibajos en nuestra existencia, en nuestro día a día, pero cuando ese proceso de esos altibajos se vuelve más altos o más bajos en forma continua, entonces ya esa capacidad de adaptarnos, ¿no?, que tenemos todos los seres humanos y los animales y insectos, etcétera, entonces comienza a agotarse. Y es allí donde comienzan a aparecer los signos y los síntomas primarios de las enfermedades. Y ya cuando eso sucede mucho tiempo o fue tan intenso el choque o lo que se llama el psicobiochoque, pues ya comienza a presentarse una patología, porque eso ha alterado toda la neuroquímica de mi cerebro. Eso a su vez ha mandado señales a todos mis órganos endocrinos, eso ha mandado señales a través de mis nervios a todos los órganos y en particular al sistema inmune. Lo que primero afecta, como lo hemos dicho aquí, el sistema inmune es la parte espiritual, mental y emocional. Entonces, en ese orden de ideas, si yo estoy viviendo bajo un estado de tristeza, de angustia, por ejemplo, esta pandemia que ha generalizado un estado de supervivencia. El estado de supervivencia es el que siente un animal cuando viene persiguiéndole un depredador, entró en una sequía muy intensa o en un invierno muy crudo, o si fue un choque, algo traumático para él, se quebró una pierna, etcétera. Entonces, eso produce una neuroquímica que afecta a todo nuestro organismo. Un pensamiento puede mover un gen a través de las hormonas, a través de otros cambios, y esto altera lo que se llama la epigenética, la forma como todo este diario entorno, este interrelacionarme yo con lo que captan mis sentidos, con lo que yo interpreto, con mi sistema de creencias. Entonces, esto altera la química de todo tu cuerpo, las hormonas, etcétera. Y entonces, a lo último, lo hemos transferido todo ese background en enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como el cáncer, como el asma, como la rinitis, como tantas otras. ¿Sí? Calixto, porque si los seres humanos queremos vivir bien, ¿por qué nos acostumbramos a no pensar bien? ¿Por qué dejamos que a veces pensamientos que no nos gustan, que nos atormentan, que nos hacen sufrir, reinen todo el tiempo en nuestra mente? Les damos prioridad y los dejamos ahí. Y también te pregunto, ¿por qué a veces pensamos cosas que ni siquiera nos han pasado? Me refiero al caso de una enfermedad, por ejemplo. La gente tiene miedo a enfermarse y piensa constantemente en la enfermedad, pero esto se debe también a la información que recibe en su exterior, al programa de televisión, a la radio, al periódico, a la revista, a lo que ve en redes sociales, a todo lo que escucha todo el tiempo. Entonces, también, ¿cómo hacer para no darle prioridad a esos pensamientos? Te hice 1000 preguntas en una, pero... Pues todo comienza en una estructura de nuestra mente que se denomina el ego, ¿sí? Pero sobre ella inciden los factores medioambientales, desde el clima, la radiación solar, la nutrición,
el descanso, el ejercicio, tu estilo de vida, el medio que te rodea, cómo te criaron, quién te crió, qué sucedió en el útero de tu madre, qué cosas sucedieron allí, porque desde allí toda la neuroquímica que liberaba el cerebro y los órganos endocrinos de tu madre afectaron tu cerebro y tus órganos también. Entonces es un complejo sumum de procesos, ¿no? No es una sola cosa. Y nuestro sistema de creencias y cómo nos han criado, entonces es pecado, es castigo, es el miedo, es la dominancia del ego sobre la esencia nuestra divina. Y todo este sistema de creencias que nos han inculcado, pues también nos lleva a eso, a estar llenos de miedo permanentemente. Miedo a no tener plata, miedo a no conseguir, miedo a quedarme solo. Cantidad de cosas están bombardeando y como dices tú, esta sociedad también nos genera una impronta de miedo permanente. Y esto altera todo nuestro organismo. Entonces estamos viendo ahora más urticarias, ya comienzan a aparecer otras enfermedades carenciales, por ejemplo, por el déficit de vitamina D, por la ausencia de exposición al sol. Las alergias ya comienzan a empeorarse, en un principio se habían, y ahora estamos viendo que están despertando más. Entonces está siguiendo un ciclo. El hombre resiste lo que se llama la carga alostática, se llama en psiconeuroinmunoendocrinología, que es esa capacidad de resiliencia y de adaptación, pero si este estímulo es tan persistente, llega el momento en que entra en déficit y ya comienza a generarse la metáfora que llamamos enfermedad. Entonces, todo es posible, enfermarse o curarse. Lo que pasa es que la mayoría de los estudios de estos son anecdóticos, no se rigen por los parámetros del método científico de la ciencia, y los que hay han tenido resultados buenos, pero no tan contundentes que estadísticamente podamos decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mente es demasiado compleja. Entonces la metodología para hacer este tipo de estudios, cada uno la hemos ido descubriendo. Muchas de nosotras que usamos maquillaje de forma rutinaria vemos limitado el uso de protector solar por esta razón. Pero hoy en el mercado existen cientos de protectores solares con color, en diferentes tonos y diferentes texturas, que se ajustan a las necesidades y a las características de cada piel. ¿Esto qué razón tiene? Que podamos reaplicar el protector solar al mismo tiempo que retocamos el maquillaje, y así tener una protección solar lo suficientemente efectiva para evitar manchas, arrugas y fotoenvejecimiento. El diario de Diana. Entonces, Calixto, tú creaste la enfermedad. Esto va de acuerdo a un proceso que tú has vivido en la vida. Algún trabajo que tengas que hacer o que has venido haciendo, algún aprendizaje que has vivido, pero también tienes la posibilidad de descubrir que es tu mensajero y a través de eso empezar a sanar. Así es. Agradezcas esa enfermedad, pero que también se vaya por donde vino. Exacto. Aceptarla, ¿sí? Es volverle a hablar a esa célula mediante un estado hipnótico o de autosugestión o de autohipnosis, en la cual vuelves y la integras a ti, eso que perdió la esencia tuya, por el mecanismo que fuere, porque uno no se enferma por una sola cosa, es la sumatoria de lo que piensa, respira, se ejercita, descansa y se nutre. La relación de estas 5 cosas más con el medio ambiente, el fondo genético, inmunológico que traes y la línea de vida desde el útero hasta el momento que llegas con la enfermedad, lo que estamos viendo es el eco de todos esos procesos, ¿sí? Y muchos más que desconocemos. Hablemos de los pensamientos, que ya sabemos de sobra, las personas que siempre han estado conectadas a este diario y a los que apenas se conectan los invitamos a que empiecen, como decíamos en el colegio, a maciar en el tema de las creencias, pero nuestros pensamientos actuales están obviamente muy vinculados con las creencias que están en nuestro subconsciente. Cómo empezar a resignificar, cómo empezar a cambiar, cómo empezar... Si un pensamiento no me gusta, qué pereza pensar todo el día en eso, pero sigo pensando en eso. ¿Cómo hacer para reemplazarlos por otros que sí me gusten, que me hagan sentir mejor? Porque si me siento mejor, pues mi cuerpo va a liberar químicos que me hacen más vital, me hacen sentir más energía y me hacen vivir mejor. Pues es como comienza con un proceso de autoobservación de mí mismo y de mi entorno social, ¿sí? De mí mismo, en mi comportamiento, en lo que pienso, cómo respiro, en cómo me ejercito, cómo descanso, cómo me nutro, cómo me relaciono con mi medio ambiente. Si estoy en un estado de reactividad, la alerta, me hablan, ya estoy así,
o si estoy entrando en procesos de depresión. O sea, comienza por observar al observador, ¿sí? Salirse de la caja, de esto aquí, y como colocar un observador aquí, allá, y entonces no dejar caer las cosas, en el sentido de que si me descompensé, ve, pero sin juzgamientos ni culpa, ¿sí? Sino, ¿por qué me descompensé? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me está doliendo tanto el cuerpo? ¿Por qué? ¿Sí? Y me tomo un tiempo para mí mismo, los 5 minuticos. ¿Cómo estás, Calisto? ¿Cómo te sientes? Pero hay veces en este avatar de la vida, pues eso se vuelve una cosa que creemos que es imposible, pero sí es posible. Entonces, tocar siempre mi cuerpo, tiempo. sí, tocar mis músculos, si estoy tenso, si estoy con el estómago malo, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Sí? Porque el resto es, deme el analgésico, dame la cosa, pero no voy al origen, ¿sí? Este dolor en mi región lumbar es la somatización, es el reventón de ese grado de tensión que tengo y de ansiedad. Es mi termómetro que me está recordando eso. Un dolor no es gratuito, un dolor no aparece porque sí, porque hoy tienes el dolor, pero cuando es constante es porque te están mostrando algo, te están dando una señal de alarma para que pongas interés Entonces, en esto. tener esa autoobservación, sacarse el tiempo. Todos los estudios ahora muestran cómo la meditación, la hipnosis, la autohipnosis, la visión dirigida, la autosanación tienen efectos que es que lo que llamamos los científicos placebo, pues puede llegar al 48%. Carajo, pues si ojalá yo como médico pudiera utilizar eso y decir, venga, ¿y por qué hay una persona poniendo una mano o haciendo una oración o tomándose la agüita de no sé qué con esa fe y esa... Tomando agua con azúcar, creyendo que es el remedio, tiene unos efectos de placebo del 40%, ¿sí? Entonces, maravilloso y bendito sea que estamos volcándonos a mirar eso que llamamos placebo, pero en realidad no es placebo. Es un efecto psiconeuroinmunoendocrinológico, ¿sí? Que yo hago cuando en los estudios científicos a uno les dan la droga, a otros les dan agua con azúcar, y se observa que el solo dar agua con azúcar tiene unos efectos maravillosos. ¿Por qué? Porque ahí pusiste a trabajar tu imaginación, tu mente, tu voluntad, tu creencia, y eso cambió tu sistema inmune, y eso cambió tu sistema endocrino. Entonces, y en los grupos, por ejemplo, de oncología, ya están colocando salas de meditación, las personas en diálisis renal o los que les van a hacer las quimioterapias. El tener una actitud distinta al entrar a la quimioterapia e imaginar que eso va a hacerla cancerosa y darle una connotación espiritual a esto, ha hecho que la gente tolere, porque lo que se le dan es venenos, ¿sí? Ciclofosfamida, cáncer, en fin. Entonces son venenos, pero esto hace que se atenúen los efectos colaterales. El solo cambiar la interpretación de lo que te está entrando por esa vena. Por ejemplo, hubo estudios en los cuales había una cosa que se llama interleuquina 2 y entonces la enfermera no le colocó en realidad la interleuquina 2, sino que le colocó el solvente y ese solvente producía un sabor amargo. Y cuando se dieron cuenta, después de varias infusiones, un paciente no le habían colocado la interleuquina 2, pero sus células naturales asesinas, los citotóxicos, etc., estaban altos. Y lo que le habían inyectado solamente era el solvente del polvo ese, la interleuquina 2. Pero como producía un sabor amargo, inmediatamente metálico, su sistema inmune estaba condicionado ya a que le estaba metiendo la interleuquina 2 y elevaba sus células. Generalmente el frenesí del día a día y las cosas que tenemos que hacer, las responsabilidades que tenemos que cumplir, nos deja en estados emocionales a veces muy fuertes, a veces tóxicos. Este día quiero dejarte un tip muy específico para que puedas vencer esas emociones tóxicas. Al final del día, lo primero que quiero que hagas es que te conectes con tu cuerpo, que respires profundo y en la medida en la que respiras profundo puedes hacer una evaluación de lo que hiciste en ese día. Que lo más importante es enfocarte en las cosas buenas. Desde ahí empiezas a hacerte esta pregunta maravillosa. ¿Por qué puedo estar agradecido hoy? Y en la medida en la que vas contestando eso y van saliendo más cosas por las cuales estás agradecido, te vas a dar cuenta de que vas eliminando esas emociones tóxicas en tu día. Este año no puedes terminarlo sin vivir el Seminario de Abundancia 2020 y conocer las valiosas herramientas que traen los integrantes del Diario de Diana vía online. Descarga ya tu seminario en www.dianalvarez.com. El diario de Diana.
O sea que programar, bendecir nuestros alimentos, lo que vamos a tomar es hermoso. Todo ahora estamos en esta cosa, la ortorexia y la vigorexia y todas estas cosas. Y entonces a mí me consultan mucho por eso. Digo, coma frutas, ensaladas, vegetales, proteína animal, vegetal, de todo tipo, jugos, haga ejercicio, descanse, medite, en fin. Pero si no puedes hacer eso y si el medio está condicionado así, te hace falta la carne, pues yo te digo, qué bonito, les digo a todos los veganos, maravilloso, haz esto tú. Pero qué tal si tú pones tu mano sobre esa comida, la bendices y bendices toda esa cadena de amor que hay para que haya ese plato de comida en tu mesa y le das gracias al universo, a Dios, a ti mismo, a todos los que intervinieron en ese plato, te comes ese bistec o esa cosa vegana o no sé qué. Eso creo que es mejor, ¿sí? Y te voy a referir a un estudio en Holanda. Un grupo armaron como un barrio aparte en Holanda. Y entonces ellos dijeron, todo está contaminado, esto aquí. Entonces cosechan sus propias verduras, sus vegetales, todo en un estado, meditan, fuman marihuana como locos, viven en su vida protegidos, amados ahí, cuidados. Hicieron un estudio para medir marcadores de inflamación en ellos que supuestamente están en estado OM, ¿sí? Y la población normal, y tenían los mismos o más marcadores de inflamación que los otros. ¿Por qué? Empezaron a analizar. Su universo mental decía, afuera es peligroso, todo está contaminado, este mundo se va a acabar, el cambio climático, los hombres somos malos, no sé qué. Entonces esto generó otro estado de supervivencia de ellos y a pesar de tener todos estos estándares de vida y de pensamiento y todo eso, su ego les hacía vivir en un estado de miedo, ¿sí? Por eso se protegían. Por eso vivían encerrados. Y por eso había una permanente amenaza afuera, ahí es peligroso, sí. Entonces es posible curarse con la mente. Así es, pero apenas estamos como arañando el proceso desde el punto de vista de la ciencia para obtener una metodología, para tener una casuística estadísticamente significativa, pero justamente el hecho de trabajar con la mente es algo que no permite, como te dijeron, sacar unos estándares muy rígidos, medibles, cuantificables. Solo ahora se está generando una serie de cuestionarios y cosas que podemos medir la calidad de vida, el impacto de la enfermedad, y con base en eso ya se están haciendo esos estudios, obteniendo unos resultados muy favorables. O sea, si yo combino la química, la droga, mi nutrición, mi medio ambiente, mi mente, mi corazón, mi espíritu, lo involucro en ese proceso de sanación, pues nos volvemos más eclécticos, utilizamos más herramientas y esta es gratuita y es maravillosa, ¿sí? Entonces, maravilloso toda esta corriente de pensamiento que viene porque no riñen nada con la ciencia. Antes creíamos que eso era esotérico, no, ahora podemos medir el efecto de ese pensamiento y mirar cómo el cerebro se comporta, cómo actúa, ¿sí? Y para el cerebro todo lo que tú pienses es real y es por eso tan importante esa higiene de los pensamientos. Entonces, cuando vamos al futuro, el ego nos lleva hacia el futuro, nos genera miedo, tensión y ansiedad. El ego en el pasado nos genera vergüenza, culpa, lástima o rabia. Entonces, el famoso aquí y ahora, cada vez que esa mente se vaya, o esa mente que te juzga, que te critica, como estás de gordo, de feo, no sé qué cuento, y que va y te dice, no vamos a tener plata, nos vamos a morir de hambre, el mundo se va a acabar, se sobrecalentó, me siento caliente ya. Todo eso, entonces hay que decirle al ego, uno le pone un nombre, yo al mío le digo Gasparín, bueno Gasparín, calmado, todo es perfecto, todo está bien, ¿qué puedo hacer aquí ahora? Gozármela. Guardar calma, disfrutar lo que tengo, darle gracias a Dios. Esa herramienta de dar gracias, eso es de un poder enorme, porque eso lo han medido hasta desde la neuroquímica, cómo se baja el cortisol, o reírse, ¿sí? Cómo baja el cortisol, la noradrenalina, las células naturalmente asesinas aumentan, ¿no? Eso tiene cantidad de efectos, o sea, ya no es solo como un cuento ahí de la nueva era, no, esto es medido científicamente y cuantificado y mirado en imágenes cómo el cerebro se activa en unas zonas y cómo se despiertan otras. Entonces, mientras se crea el proceso y la metodología científica para esto, hay que meditar, reírse, bendecir, agradecer, pasarla bien, disfrutar del momento presente, amar a los que tenemos al lado y vivir la vida. De eso se trata. Eso es lo que tanto nos has dicho, amarnos. Y amarnos es aceptarte. Con el gordo, con el coso, procrastinador o no, con esto, lo otro. Amarte, me acepto, pero quiero ser mejor cada vez, ¿sí? Pero sin ese extremo de esa cosa, pues, de que yo quiero ser el súper, no sé qué, no. El super Calixto. ¿Sabes qué? Lo bonito, que la perfección está
en la aceptación de la imperfección. Así es, así Somos es. seres imperfectos por naturaleza, pero qué belleza, para eso vinimos a aprender. Pero el que nos estemos todo el día martillando, juzgando, mire, usted hizo, no hizo, ¿qué va a pasar? Eso es sufrimiento gratuito y eso es lo que estamos Y eso aprendiendo. es sufrir y mentir, ¿sí ves? Entonces, es ese autoobservación, por eso refería primero, para cuando me doy cuenta, estoy en el futuro pensando, cuando uno está aquí y cuando menos piensa está en la tragedia, porque usualmente son tragedias, el futuro no lo vemos, ni el pasado vamos a recordar las cosas malas. Es que porque somos así, Calixto, hacemos 100 cosas buenas y nadie se da cuenta. Una medio mala y todo se enfoca ahí. Nuevamente, Hay que cambiar es el nuestro observador. personaje, es el ego. Entonces, esto que creemos ser, pero hay una esencia infinitamente superior unida a esa matriz divina. Y esa es la que nos hace falta volver a tomar esa conciencia de eso que somos. Y eso hace que nos enfermemos y que todas las guerras y todas estas pendejadas que Ay, sí, ego, por favor. Calixto, maravilloso, gracias, infinitas Gracias a ti, mi gracias. amor. Muy bello tú que haces parte de esto. Eso para todos. Recuerden siempre que ser feliz es una decisión.